los microcontroladores tienen puertos, como hemos visto antes, y con los que vamos a ver en primer lugar, pues es el General Input, General Port Input Output, el GPIO, pero aparte de la función normal de entrada-salida, podemos hacer otro tipo de funciones, como hemos dicho antes, la conversión analógico-digital, comparador analógico, USB, Ethernet, WART, etc. De todas estas otras funcionalidades, nosotros veremos alguna, pero no las veremos todas. Una de las que veremos es la WART. La WART es el acrónimo de Universal Asynchronous Receiver Transmitter, que es un método para poder enviar datos, por ejemplo, a una pantalla. SSI, que a veces también se llama SPI, es una interface serie que no veremos en esta asignatura, pero que se puede utilizar, por ejemplo, pues para hacer como interfaz a digital analógico de un conversor digital analógico. El Pulse Width Modulation en realidad no veremos, no lo configuraremos, no lo usaremos, pero sí que trabajaremos con él para un tema de controlar motores, para ver cómo al darle un ciclo de trabajo más grande, una anchura mayor al pulso, pues el motor gira más rápido, todo ese control, el microcontrolador es realmente óptimo para poder controlar motores. Otro que sí veremos es la conversión analógico-digital, una cosa potentísima para podernos comunicar con el mundo exterior. Y todos los otros, pues bueno, realmente es que estas placas son muy complejas, tienen muchas opciones y tampoco es posible explicarlas todas. Como hemos visto antes, pues tenemos los puertos GPIO, A, B, C, D, E y F, y aparte hay otras funciones que podemos utilizar como comparadores analógicos, conversión analógico-digital, modulación por anchura de pulsos, etc. Si miramos la placa por arriba, pues las conexiones son las mismas que tenemos en la plantilla que tenéis en el eCampus. Para que funcione el debugger, el Stellari SIGDI, hay que conectarlo por aquí. Este es el procesador propiamente dicho y este es idéntico, pero lo utiliza la placa para poder debugar. Tenemos los dos pulsadores de usuario, tenemos el pulsador de reset. Si os acordáis, la transparencia anterior dice que hay 43 puertos de entrada-salida. Veréis que hay alguno que falta, alguno que no está. ¿Por qué hay alguno que falta? Pues porque lo utiliza la placa para poder hacer el debugado. Concretamente, el puerto C, los bits 0, 1, 2 y 3, se utilizan para el debugger. Por eso, si miráis la placa, veréis que no tenéis opción a poder conectar con estos 4. Por tanto, estos 4 no se pueden utilizar. Pero si nosotros hiciéramos un diseño con el chip que no estuviera basado en la placa de desarrollo, sino que fuera una placa nuestra hecha con el chip, pues evidentemente entonces sí que tendríamos acceso porque son estos terminales del circuito integrado. Vamos a ver el meollo del asunto de la configuración de puertos, que es la parte importante de este primer examen. La configuración se hace en base a una serie de registros. Puede parecer complicado, pero realmente, como siempre, se hacen los mismos pasos y vais a tener un chuletario, vais a tener un formulario que dice cómo se configura cada registro y qué es lo que hace cada registro, pues en realidad tampoco está en registro. Entonces, cada bit, cada pin tiene una configuración en un registro que se llama GPIO AMSL, y AMSL es el acrónimo de Analog Mode Selection Register. Este registro lo vamos a utilizar para decidir si utilizamos una función digital o si usamos una función analógica, que veremos cuáles son las que podemos usar. Cuando pongamos el valor 0, podremos utilizarlo para funciones digitales. Cuando pongamos el valor 1, activaremos la función analógica. Por eso es un registro de modo analógico. Lo activamos con 1 porque con 1 activamos el modo analógico. El PCTL no es un bit por cada uno de los pines, sino que es un multiplex, es un grupo de 4 bits. 4 bits para cada uno de esos pines. Y nos va a permitir seleccionar la función alternativa que vamos a querer utilizar en esos pines.
Entonces, si queremos usar una función digital normal, la regular, la normal de entrada-salida, entonces hay que poner esos bits del multiplex, hay que ponerlos a 0. Le daremos un valor distinto cuando queramos utilizar otra función. Entonces, fijaros, esto está sacado directamente del manual. Cuando uno duda, la Biblia en microcontroladores es ir al manual del microcontrolador. Entonces, fijaros, el pin 0 tiene estos 4 bits asignados, que son los que deciden la función que va a hacer ese pin. El pin 1 tiene estos 4, el pin 2 tiene estos 4, el pin 3 estos 4, el 4, el 5, el 6, el 7. Entonces, ¿cuál es el valor? Cuando yo pongo el valor 0, lo utilizo como puerto de entrada-salida. Cuando yo quiero utilizar, por ejemplo, la WART, pues fijaros, yo puedo configurar el PD6 para que sea la recepción de la WART y el PD7 para que sea la transmisión de la WART. Entonces, ¿qué valor le tendría que asignar yo al multiplex SPMC? Pues le tendría que asignar el valor 1. ¿Por qué? Porque aquí me dice que para que el PD6 y el PD7 tengan esta función, tengo que darle el valor 1. Si yo quisiera utilizar, por ejemplo, PWM, pues fijaros, yo puedo usar el PWM en el PE4, el PE5, y entonces pues el número que tengo que asignar en este multiplex es el 5. Fijaros que era un multiplex de 4 bits, esos 4 bits me permiten codificar del 0 al 15. ¿no? En realidad solo tengo del 0 al 14, pero para codificar del 0 al 14 pues necesito 4 bits. Entonces, esto de momento no lo vamos a usar en este primer capítulo porque solo vamos a usar entrada-salida, nos vamos a quedar con la primera columna de poner a 0, pero luego en otros capítulos, pues sí. Entonces, tal como decíamos antes, los pines PC0 a PC3 no están en la tabla porque esos pines están reservados para el debugger del JTAG. Y por otra parte, también es importante ver que yo no puedo utilizar cualquier función en cualquier pin. La tabla esa me define cuáles son los pins habilitados para cada una de las funciones. Entonces, yo sí tengo varias opciones a escoger, pero siempre dentro de las que me dé esta tabla. Si un bit en concreto, por ejemplo, el PB3 no tiene aquí el PWM, pues este puerto en concreto no lo voy a poder usar para el PWM. Tengo que escoger alguno de los otros que sí lo tiene asignado. Vamos a ver ahora un ejemplo de configuración por ejemplo, de la WART 7 en los pines PE0, PE1. ¿Por qué la WART 7? Pues fijaros, PE0, PE1 es la WART 7, ¿no? Concretamente, el PE0 es la recepción, la R, el PE1 es la transmisión, la T. Entonces, el valor que yo tengo que asignar en el PCTL es este valor 1 que hemos puesto aquí. Pero aparte de eso, pues hay que configurar otros registros. No es tan sencillo. Siempre hay que configurar varios registros. Entonces, vamos a verlo paso a paso. Lo primero que hay que hacer es configurar un puerto que se llama DEN. DEN quiere decir Digital Enable Register. Esto quiere decir activar la conexión digital. Entonces, como la WART es una transmisión digital, yo tendré que poner esos bits a 1. Cuando decimos set es poner a 1, cuando ponemos clear, clear quiere decir poner a 0. Entonces, esto que tenéis aquí en verde, y que vamos a ir viendo en varias transparencias para cada uno de los puertos, es lo que tenéis en el formulario que tendréis en el examen. En el examen, bueno, más que formulario, chuletario, tendréis un chuletario con los puertos, lo que hacen y cómo hay que configurarlos, qué valor hay que darle para que haga una cosa o para que haga otra. Segundo registro a configurar. Segundo registro a configurar es el AMSEL, es el Analog Mode Select Register. Como nosotros no vamos a hacer una comunicación analógica, sino que la vamos a hacer digital, el tema de la WART ya lo veremos más adelante, pero nos quedamos con que es una comunicación digital. Lo que hay que hacer es desactivar el modo analógico.
y desactivar es hacer un clear, es poner a 0 los bits 1 y 0. ¿Por qué los bits 1 y 0? Porque son los que corresponden al PE0 y al PE1. Esto lo veremos luego más adelante más claro, pero ahora explicarlo todo de golpe es complicado. Siguiente, lo del multiplex, lo del PCTL, lo que os decía, cada uno de estos puertos, el PE0 tiene un grupo de 4 bits y el PE1 tiene su grupo de 4 bits. Entonces, si yo quiero activar la funcionalidad de la WART, el valor que tengo que poner es el 1. ¿Y este 1 de dónde viene? Pues este 1 viene de aquí arriba. Este 1 es el valor que yo necesito en el PCTL para poder activar la WART 7 en el PE0 y en el PE1. Siguiente registro es el registro AFSL. El AFSL es el registro que se utiliza para la función alternativa, para seleccionar la función alternativa. Cuando no se utiliza el GPIO normal, se utiliza una función alternativa, pues hay que decir solo en este registro. Por tanto, aquí lo que vamos a hacer es habilitar la función alternativa de la WART, que no es la típica de entrada y salida digital. Bueno, pues ese sería el ejemplo de configurar la WART. Si nosotros queremos continuar configurando o configurar otras opciones, hay un registro que es fundamental, que es el registro de dirección, el DIR-Register. El DIR-Register, ¿a qué dirección se refiere? Se refiere a si nosotros hacemos una salida del procesador hacia el mundo exterior por el puerto o si lo que hacemos es una entrada del exterior hacia el interior. Por tanto, cada uno de esos pines que tiene la placa, yo lo puedo usar como entrada del mundo analógico o digital o como salida. Entonces, el DIR-Register es el que especifica si es una entrada o es una salida. ¿Y cómo se hace? Pues eso yo de memoria tampoco me lo sé, pero como lo tenéis en el formulario, pues es simplemente ir al formulario y mirarlo. Si es una entrada, hay que configurarlo a 0. Y si es una salida, el bit ese de dirección hay que configurarlo a 1. Simplemente porque funciona así. Por tanto, lo único que hay que hacer es poner 1 como salida o poner 0 si lo que queremos es que ese bit sea como entrada. Entonces, fijaros que el puerto A tiene varios bits y cada uno de esos bits puede ser entrada o puede ser salida. Yo no configuro todo el puerto, perdón, el puerto F. Este es el puerto F. El puerto F yo puedo configurar cada uno de los bits como salida o como entrada. No tengo que poner todos los bits a salida o todos los bits a entrada. Esto lo veremos luego con un ejemplo, siempre se ve más claro. Otro registro muy interesante es el del pull-up y el pull-down. ¿Para qué sirven el pull-up y el pull-down? Pues sirven para conectar un switch. Cuando yo conecto un switch, yo puedo poner una resistencia externa de 10K, por ejemplo. Cuando el interruptor está abierto, ¿qué es lo que pasa? Por aquí ni entra ni sale corriente, pero esto es una entrada, lo hemos configurado como entrada. Aquí hay 0 voltios, si no circula corriente no cae tensión, hay 0 voltios, tengo un 0 a la entrada. Cuando yo cierro el switch, entonces este punto pasan a ser 3 voltios y por tanto aquí en la entrada tengo 3 voltios. Esto es lógica positiva porque cuando aprieto hay tensión, cuando no aprieto no hay tensión. Lo puedo hacer en lógica negativa. En lógica negativa es al revés. La resistencia, en vez de ponerla hacia abajo, la pongo hacia arriba. Entonces, fijaros, aquí no entra corriente porque la impedancia de entrada es muy grande, por tanto, si no circula corriente no cae tensión. Cuando el switch está abierto, estos 3,3 voltios los tengo en este punto. Aquí me ve un nivel alto. Cuando yo cierro el switch, este punto se cortocircuita con masa, aquí tengo 0 voltios y por tanto el microcontrolador verá un 0 a la entrada. Bueno, pues esto que yo lo monto externamente con resistencias discretas, yo lo puedo configurar por software. Por software puedo poner una resistencia interna y esa resistencia interna la puedo poner como pull down si es que va hacia masa o como pull up si es que va hacia arriba. Y me ahorro el poner un componente externo. Por tanto, mediante el registro de pull-up yo configuro resistencias hacia arriba, útiles para lógica negativa, y con el
registro pull down, yo configuro resistencias hacia abajo para lógica positiva. Por tanto, tengo esos dos registros. Cada puerto y cada pin tendrá su valor de pull up o de pull down. ¿Qué pasa si yo configuro en un mismo bit primero pull up y luego pull down, o primero pull down y luego pull up? Lógicamente solo puedo poner una de las dos resistencias, no puedo poner las dos a la vez, y la que va a quedar es la última que yo ponga. Si yo asigno un valor al pull up para un bit concreto, me va a borrar el valor de ese bit concreto del pull down, y al revés, y viceversa. Luego hay el tema de los relojes. Para que un puerto funcione hay que encender el reloj. Entonces, para encender el reloj hay un registro, que es este primer registro, el Clock Gating Control, que luego veremos cómo se configura. Y luego, además, algunos puertos, para que funcionen, hay que desbloquear. Un locking es desbloquear. Esto hay que hacerlo solo para el PD7 y para el PF0. Los otros ya, por defecto, ya están habilitados. Y lo mismo con el Commit Register. Entonces, vamos a ver que cada registro tiene una dirección. Por ejemplo, el RCG C2 es el registro del reloj y tiene esta dirección de aquí en hexadecimal. Entonces, si yo quiero encender el puerto A, tengo que poner un 1 en este bit de aquí. Tengo que asignarle un 1 en esta posición. Si quiero encender también este, pues también un 1. Si quiero también este, pues un 1. Y los que no quiera los pondré a 0. Cuando yo lea del puerto A, por ejemplo, pues me leerá 8 bits y esos 8 bits están en las posiciones más bajas. Fijaros que todos estos registros son de 8 bits, solo me está representando aquí 8. Y los otros pues son los otros registros que hemos ido viendo. Si nosotros queremos trabajar con el puerto B o el puerto C o el D o el E o el F, la situación es análoga, tengo exactamente los mismos registros, pero las direcciones van a ser distintas. Van a ser distintas pues, para que se puedan diferenciar, ¿no? Por otra parte, lo del PMC, fijaros que como cada pin tenía 4 bits, aquí estamos tratando con registros que son de 32. Esto a veces me preguntan, bueno, ¿y cómo sé cuándo hay que poner 8 y cuándo hay que poner 32? Bueno, pues estos registros de aquí, que son de 32 bits, cuando se escriben, se le mandan 32 valores, y en estos de aquí, que veis que la tabla solo tiene 8 valores, pues realmente cuando se le asigna un valor, si le asignas más, los de más peso se ignoran y no pasa nada. Pero bastaría con asignarle 2 dígitos hexadecimales, que son los que corresponden a los bits 0 a 3 y 4 a 7. En cambio, en estos registros de aquí, en esto sí que hay que asignar 32 bits porque están para que funcionen con 32 bits. Vamos a ver ahora una configuración de ejemplo en la cual lo que vamos a hacer es la función regular, la normal, que PF4 y PF0 sean una entrada digital y PF1, PF2 y PF3 sean una salida digital. Ahora es cuando tenéis que entender todo lo que he explicado hasta ahora. En abstracto es difícil, pero cuando se aplica es cuando hay que ver realmente cómo se asignan los valores, de dónde salen. Entonces, lo primero que tengo que hacer, esto los pasos me lo dicen. En la práctica, la primera práctica que hacéis, la práctica 6, pues sabéis que los pasos que tenéis que hacer son todos estos. Esto, como si es lo mismo, pues simplemente se va a otra práctica y se copian los pasos y simplemente se ajustan los valores a la funcionalidad que nosotros queremos en nuestra práctica en concreto. Lo primero es encender el reloj, desbloquear el puerto si es que son estos que están bloqueados por defecto. Si yo ahora lo que voy a hacer es una entrada digital, pues tengo que desactivar la función analógica, tengo que seleccionar la funcionalidad GPIO, y la funcionalidad GPIO en la tabla anterior era poniendo 0 en el multiplex PCTL. Tengo que asignar los bits de dirección, me han dicho que unos son de entrada, otros son de salida, pues a cada uno el que toca. Tengo que asignar la función digital input-output de la FSL y para activar
el modo digital, el Digital Enable, el registro Digital Enable, pues también habrá que darle el valor que toca. Por tanto, vamos a ver estos 7 pasos. Esto, el código final que me queda es esto de aquí, es simplemente, aquí tenemos el comentario, cuando hablamos de comentar programas, pues la gracia es poner lo que hace. Y lo que hace cada una de estas líneas, pues es activar el clock, todo lo que hemos visto antes. Los 7 pasos que hemos visto antes, pues aquí tenemos cómo se hace con cada una de las líneas. Entonces lo vamos a ver uno por uno. Vamos a ver lo de activar el reloj. Bueno, pues los registros que yo necesito para configurar el puerto F son estos de aquí, estos registros, y este de aquí para el multiplex, ¿no? Y este de aquí para desbloquear. Bueno, entonces vamos a ver distintos ejemplos. El sysctlrcgc2 es el registro que contiene el reloj. Entonces yo ahora solo quiero encender el puerto F. Si yo sé que el bit 0 es el puerto A, el 1 el B, el 2 el C, el 3 el D, el 4 el E y el 5 el F, para encender únicamente el puerto F, lo que tengo que hacer es poner un 1 aquí y 0 en todos los otros. ¿0 por qué? Porque así estarán apagados, estarán encendidos. Entonces, fijaros que si esto lo paso a hexadecimal, ¿qué tengo? Tengo aquí 4 dígitos, que son un 0, y tengo un 1, 0, que es un 2. ¿Lo veis? Por tanto, la primera línea que tenéis en los apuntes, que consiste en activar el puerto F, quiere decir que en este registro le tengo que dar el valor este de aquí. La sintaxis está con la hora exclusiva de que viene. Yo le puedo asignar este valor. Si yo asigno este valor, ¿qué estoy haciendo? Si yo asigno este valor, estoy poniendo a 0 todos estos otros relojes de los otros puertos. Si yo lo hago con la hora exclusiva, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es que aquellos bits que valgan 1, al hacer la hora exclusiva con un 0 me mantendrá el 1, los que valgan 0 al hacer la hora exclusiva con el 0 valdrá 0, y el que vale 0 al hacer la hora exclusiva con un 1 me pondrá a 1 ese en concreto. Esto se llama de forma amigable porque me enciende el puerto F y para los otros que me hace me deja el valor que había. El valor que hubiera en este registro me lo mantiene, no me lo machaca. Lo veremos luego con un poco más de detalle, lo de la forma amigable. Entonces, este de aquí, fijaros que si lo igualo, lo que hago es machacar ceros en todos estos, estoy borrando el reloj, lo estoy desactivando para todos los otros. Entonces, en este ejemplo es únicamente esta primera línea, pero ya puestos, pues os comento otras posibilidades. Imaginaros que queremos encender el reloj del puerto F y el del puerto A. Pues simplemente pongo a 1 el bit del puerto A, pongo a 1 el bit del puerto F y ahora esto lo paso a binario. Estos 4 bits de aquí es un 1, estos 2 bits de aquí, los dos más altos evidentemente pues serían 0, ¿no? Esto de aquí es un 2. Imaginaros que quiero encender los relojes de todos los puertos, pues todos a 1. Todos a 1, si lo paso a binario me da un 3F. ¿Lo veis? Esto de aquí es muy importante, ¿eh? El saber cómo se activan los relojes. ¿Lo veis? La ventaja es que luego los otros puertos se configuran igual y al final pues uno lo acaba pillando porque con cada uno haces una cosa distinta, pero la sistemática es la misma todos. Una pregunta, Marcos. Sí. Cuando dices que utilizas la hora exclusiva para que los registros, o sea, los puertos, perdón, que ya estaban activados, se queden activados, Sí. Si es una hora exclusiva, en No teoría... es una hora exclusiva, es una OR. Es una OR. La hora exclusiva es este símbolo. Sí. Y la OR es este. Ah, vale. O sea, es una hora normal. Sí, si he dicho hora Vale, vale, exclusiva me vale, quiero equivoco. escuchar. Vale. Gracias. Vamos a ver ahora cómo se desbloquea el puerto F. Fijaros que en la tabla de antes había aquí un comentario que me decía escribe este valor para desbloquear y cualquier otro valor lo bloquea. Bueno, pues simplemente lo que tengo que hacer es escribir el valor ese que me dice el manual. ¿De dónde sale este valor? Pues sale del manual. No hay que darle mayor importancia. Fijaros que si voy al manual también me dice que
por defecto, el PF0 y el PD7 son los únicos que están bloqueados y que hay que desbloquear. En cualquier otro, si yo no hiciera esta instrucción, pues no pasaría nada porque por defecto ya están operativos. Con el Commitment Register, si yo lo que quiero es trabajar con los bits 0, 1, 2, 3, 4, pues el 0, 1, 2, 3, 4 los pongo a 1. Si los pongo a 1 y esto lo paso a hexadecimal, esto me da 0x1f. Por tanto, en este registro tendré que asignarle el valor 0x1f. Vamos a desactivar el modo analógico. Si yo quiero tener entrada y salida digital, tengo que desactivar el modo analógico, y desactivar el modo analógico me dice el chuletario que tengo que poner los valores de esos pines a 0. Por tanto, lo igualo a 0. El tema del PCTL, acordaros, el clear es poner a 0, el set es poner a 1. Cada uno de ellos tiene un multiplex de 4 bits. Por tanto, lo que tengo que hacer es ponerlos a 0 para utilizar la función normal digital. Esto es todo lo que repito, todo lo que está en verde es lo que tenéis en el resumen, en el chuletario que tendréis en el examen. No hay que aprenderse de memoria ni si se le da 0, ni si se le da 1, ni qué quiere decir esto, ni si es de 8 bits o es de 32. Eso no es necesario. Lo que sí que hay que saber es aplicarlo. Entonces, ahora viene una cosa interesante que es el tema de la dirección. Fijaros que me ha dicho, voy a configurar PF0 y PF4 como entrada y PF1, PF2 y PF3, cuando ponemos el guión normalmente es del 3 al 1. 3, 2, 1 como salida. ¿Por qué lo estamos configurando así? Lo estamos configurando así porque es lo que tenemos en nuestra placa. Si os acordáis del esquema de antes, los switches, ¿dónde están conectados? En la placa. Al PF0 y al PF4. Por tanto, PF0 y PF4 son in, son entradas. Y en cambio, el PF1, PF2 y PF3 son salidas que van a encender el LED. Entonces, yo esto nunca me acuerdo si la entrada es 0 o la salida es 1 o es al revés, pero en el formulario nos lo dice. La entrada ponemos el bit a 0, la salida ponemos el bit a 1. ¿Cuáles son las salidas? El 1, el 2 y el 3. Por tanto, el 1, el 2 y el 3 los tengo que poner a 1. Y el 0 y el 4, que quiero que sean entradas, pues los voy a tener que poner a 0. ¿Lo veis? Esto es muy importante porque no es complejo, pero tienes que verlo y cogerle la sistemática. Es muy difícil que lo deduzcas por tu cuenta si no lo has entendido. Pero en realidad no tiene dificultad. Entonces, fijaros que la potencia de esto es que yo tengo un montón de pines, pero cada pin yo lo voy a poder usar como entrada o salida a mi conveniencia. Y la manera de usarlo como salida o como entrada es con el registro de dirección, el DIR. ¿Lo veis? Bueno, el siguiente paso es desactivar la función alternativa porque no vamos a usar ni el PWM, ni la WAR, ni nada de eso. Por tanto, lo que tengo que hacer es ponerlo a 0 en los pins que voy a utilizar. El tema del pull-up. Fijaros en la placa. Fijaros que el switch 1 y el switch 2 puede parecernos que está conectado a una resistencia. Pero fijaros que esa resistencia es lo que hemos dicho antes. Es una resistencia de 0 ohms, que es un cortocircuito, que eso está por si yo quisiera desoldarlo y utilizar el PF0 y el PF4 aparte. Lo podría hacer, pero no lo vamos a hacer. Entonces, realmente, para que el switch funcione, yo le tengo que poner una resistencia interna. Y esta resistencia interna, pues si no es externa, sino que es interna, es o este de aquí. Y de los dos, ¿cuál creéis que es? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo, ¿no? Claro,
Perfecto, es el de abajo porque fijaros que el switch está puesto a masa. Si yo lo montara por mi cuenta, yo lo puedo montar como me dé la gana, pero en la placa el switch ya está conectado a masa. Entonces, como ya está conectado a masa, me están forzando a que utilice esta estrategia. Y esta estrategia es la de poner la resistencia hacia arriba, pull up. Por tanto, tengo que codificar el registro pull up register. Pero fijaros que, ojo, los LEDs no llevan ninguna resistencia interna, la llevan externa. De hecho, la resistencia esta, lo veremos luego en el capítulo 8, nosotros pues la vamos a calcular para ajustar que luzca más o que luzca menos, o decidir el punto en el cual trabaja el LED, el diodo, ¿no? Por tanto, yo tengo que poner la resistencia de pull-up solo para el switch 1 y el switch 2. Y el switch 1 y el switch 2, ¿dónde están conectados? En el PF0 y en el PF4. Por tanto, el pull-up tengo que activarlo en el PF0 y en el PF4. Estos dos tienen que valer 1. Y los otros, como no tengo que poner resistencia de pull-up, pues tienen que ir a 0. Entonces, el 0001, pasado a hexadecimal, es el 0x11, que es el valor que yo le asigno aquí al registro en esta instrucción. Y luego tengo que activar el digital. Como todos los bits del 0 al 4 van a ser digitales, pues el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4 los activo y los otros los pongo a 0. Entonces esto pasado a hexadecimal es el 0x1f. Y con esto ya tenemos los 7 pasos necesarios para codificar el registro. Entonces, el curso pasado en Digital 2, lo que era la configuración de los puertos, no lo vimos porque esto ya habéis visto que me ha llevado un cierto tiempo explicarlo y aparte no era materia de la otra asignatura. Pero ahora en la práctica 6 lo que tenéis que hacer es precisamente configurar los puertos. Y para configurar los puertos, pues simplemente tenéis que seguir la secuencia de pasos que sabemos que hay que hacer y calcular estos numeritos de cada una de estas transparencias en función de los bits y la función que nosotros queramos. Imaginaros ahora que yo en el programa este que acabamos de hacer de configuración decido que en vez de usar el puerto F quiero utilizar el puerto A. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues para usar el puerto A, la única diferencia importante o lo único que realmente es una modificación que haya que pensar es la del reloj, ¿no? Aquí, en este registro, no pondría este valor, sino que pondría todo a ceros menos el último a 1, porque encendería solo el puerto A y los otros los dejaría desactivados. Y lo otro, pues simplemente tengo que venir aquí donde pone puerto F y en vez de una F escribir una A, escribir una A, escribir una A aquí, escribir una A aquí, escribir una A, y si los pines son los mismos, pues ya me funcionaría sin hacer ninguna otra modificación y escribir una A aquí. Vamos a ver ahora un poco más en detalle el tema de las modificaciones de manera amigable. Cuando yo hago una modificación de manera amigable, hay dos cosas que yo puedo hacer. O poner a 1, que es el set, o poner a 0, que es el reset. Entonces, poner a 1, ¿qué es? Es hacer la OR con un 1. Si un número binario que puede valer 0 o 1 hago la OR con un 1, esto siempre me va a dar igual a 1. Si yo quiero poner a 0, lo que hago es el producto de ese bit con un 0. Cualquier valor de A, tanto si vale 0 como si vale 1, multiplicado por 0, me va a dar 0. Por tanto, estoy haciendo un reset. Entonces, ¿qué es esto de aquí? Esto es una sintaxis más compacta que se utiliza en C, en la cual cuando yo pongo el operador antes del igual, esto equivale a esto de aquí. El OR igual es lo mismo que repetir la variable aquí a la derecha. Por tanto, esto es una notación más compacta de esta de aquí y este es una notación más compacta de este de aquí. Hacen exactamente lo mismo. Entonces,
encender el puerto A es el de menos peso, lo pongo aquí a 1. Si yo quiero deshabilitar la función analógica en el PA7, es poner el bit PA7 a 0, y eso a veces o ponemos el número con unos y ceros o lo ponemos negado y hacemos la negada adelante, ¿no? Si yo hago la negada de 0x80, ¿qué me da? En binario me da 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Cuando yo hago el producto por este número de aquí, ¿qué hago? Todos estos bits los mantengo y el PA7 lo pongo a 0. Entonces, cuando pongo a 0 siempre es con producto, cuando pongo a 1 siempre es con la OR. Si yo hago la OR con el 0x80, pues lo que estoy haciendo es poner a 1 únicamente el PA7 y los otros mantendrán el valor. Por tanto, fijaros, cuando hago poner un set, lo hago con la OR, cuando hago un poner a 0, un reset, lo hago con la AND. Y esto lo que conlleva es que me mantenga el valor de los otros bits. Entonces, en algunos ejercicios veréis que os fuerza a que lo hagáis de forma amigable, en otros, si no dicen nada, lo puedes hacer como te dé la gana. Entonces, ¿cuál es la ventaja de hacerlo de forma amigable? Pues que si yo combino varias partes y tengo, por ejemplo, hay dos funciones, una que utiliza el puerto B bit 1 y 2 y otra que utiliza el puerto B0, si lo he hecho de manera amigable, me es fácil combinar esas dos partes y funcionarían las dos simultáneamente. En cambio, si una machaca a la otra y me desconfigura la otra, tendría que retocar todo el programa. Esa es la ventaja de hacer las modificaciones de los puertos de manera amigable. Luego hay otro tema interesante que es el bit specific addressing. Yo cuando escribo o cuando leo, tengo la posibilidad de que únicamente me afecte a unos bits en concreto y proteger los otros. ¿Y esto cómo se hace? Esto se hace porque cada puerto tiene una dirección base, esta es la dirección base del puerto A, dirección base del puerto B, etcétera. Y cuando yo quiero acceder a un bit en concreto, tengo una constante que la sumo respecto a esa dirección base. De esto tenéis algún ejercicio en LT y lo he preguntado algún año en los exámenes. Por ejemplo, imaginaros que yo quiero únicamente acceder al puerto A y los bits 1, 2 y 3. Si me dicen que es el puerto A, yo tengo que venir aquí a esta tabla, mirar cuál es la dirección del puerto A y esta es mi dirección base. Ahora yo tengo que añadirle el número que me va a permitir acceder al bit 1, el número que me permite acceder al bit 2 y el número que me permite acceder al bit 3. Son esos tres números de ahí. Entonces, si yo sumo estos tres números a la dirección base, estoy montando una dirección de registro que si yo hago una escritura, solo me escribirá en los bits 1, 2 y 3. Y si hay un valor en los otros, ¿qué va a pasar? Pues lo que va a pasar es que lo va a ignorar. Los otros no van a tener efecto. O si hago una lectura, solo me devolverá los valores de estos tres y los de los otros me los va a ignorar. Evidentemente, si yo sumo todos estos números, pues realmente cuando haga una escritura o una lectura de esa dirección, pues me afectará a todos los 8 bits. Otro tema interesante es el tema de cómo asigno yo estas direcciones. Entonces, estas direcciones es lo que hemos dicho, ¿no? Si yo quiero acceder solo al PA5, el puerto A tiene esta dirección, el 5 tiene el número 0080, por tanto será la suma de esto más 80, será este valor de aquí, el 4000, 4080. Entonces, si yo defino esta variable igual a este número, lo que hará es que me meterá este dato, este número, en esa variable. Si yo quiero que sea el contenido de esa dirección, tengo que poner el asterisco. Luego el problema es que tengo que decirle qué tipo de dato es, porque si no, no sabrá si lo que tiene que leer son 8 bits, son 16 o son 32. Entonces la manera es decirle que es del tipo un signet long. Y luego viene el volátil, que el volátil lo tenéis también un poco explicado en el vídeo del capítulo 5 de C. Lo que hace es evitar que el compilador optimice. Cuando nosotros usamos un valor que realmente puede ser modificado por el mundo exterior,
el compilador optimiza y si ve que ese valor en tu programa no lo has tocado, mantiene el valor que ya había y no va a leerlo. Entonces, la manera de forzar que lo vaya a leer, porque no sabemos si ha cambiado o no, que ese número cambia por vicisitudes externas, es poner un volátil delante. Poner un volátil delante desactiva, la palabra volátil, desactiva la optimización del compilador. Por tanto, cuando nosotros queremos calcular la dirección de un registro para poder acceder únicamente a un bit o a varios, si fueran varios, pues en vez de acabado en 80 hubiéramos puesto otro número, ¿no? Pero la manera de definirlo es esta de aquí. Entonces, si yo quiero poner ese bit PA5 a 1, fijaros que el bit quinto son 4 ceros y el siguiente a 1, codificado 4 ceros y el siguiente 0010, codificado en hexadecimal es 0x20. Si yo quiero ponerlo a 0, pues fijaros que aquí ya no hay manera amigable o no amigable, porque como este registro lo he definido para que solo me afecte al bit 5 del puerto A, esto no me está machacando, no me está enviando ningún valor a ninguno de los otros bits. ¿Lo veis? La ventaja de acceder únicamente a uno en concreto es que ya no me tengo que preocupar de si es de forma amigable o no. Seguro que lo es, porque los otros no tengo acceso. Con esta definición de puerto no tengo acceso. Y si yo lo que quiero no es poner a 1 ni poner a 0, sino hacer el toggle, ¿qué quiere decir? Si estaba a 1 lo pongo a 0, si estaba a 0 lo pongo a 1, lo cambio de estado. Pues es con la OR exclusiva, que es el circunflejo este de aquí. Bueno, ya queda poco, estamos acabando el capítulo 6, que es uno de los importantes. El tema de hacer un debugado es un poco más difícil en un microcontrolador. Cuando vosotros hacéis un programa, por ejemplo, como hacíais en primero de carrera en Python, pues tenéis ahí una pantalla, podéis poner un print no sé qué y entonces te muestra por pantalla el valor de la variable, pero cuando trabajamos con el microcontrolador ahí no hay pantalla en principio. Entonces, cuando debugamos, interesa que el debugado no sea intrusivo. Que no sea intrusivo, ¿qué quiere decir? Pues si yo para medir el consumo de un coche tengo que poner ahí una máquina que pesa 500 kilos, pues es que es una situación irreal, ¿no? Cuando mido, tendría que no afectar las condiciones de aquello que estoy midiendo. Si las afecto, pues ya lo que voy a medir no es realista, ¿no? Entonces, para debugar en un programa, las herramientas que yo ponga ahí de debugado no tienen que afectar a las prestaciones del programa, no tienen que hacerlo que vaya más lento. Si yo pongo una pantalla, el enviar caracteres a una pantalla pues requiere un cierto tiempo y puede ser que eso me retrase bastante la ejecución. Una cosa que se puede hacer pues es poner un monitor booleano simplemente, pues por ejemplo, imaginaros que yo dudo de si en un programa me entra en una función, pasa alguna vez por allí o no pasa por allí o cuándo lo hace. Pues yo puedo poner un LED en un puerto y hacer que cada vez que pase por esa función me encienda el LED. Eso sería poco intrusivo porque la cantidad de instrucciones y el tiempo que pierden esas instrucciones para encender el LED es pequeño comparativamente con el resto del código, ¿no? Por tanto, la intrusividad es simplemente la medida de a ver si esa serie de instrucciones que he puesto adicionales enlentecen el programa o no le afectan. Una cosa interesante del Keil Microvision, que no vimos el curso pasado en Digital 2 y que en este curso sí usaremos, es que el propio Keil Microvision lleva un analizador lógico. Ese analizador lógico me permite ver el valor de las señales. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero ver el PF1, el PF1 está en el bit 1, ¿no? El bit 1 codificado en hexadecimal, ¿qué es? 1,0. Y el 1,0 en decimal, ¿qué es? Es un 2. Por tanto, si yo en el puerto F aplico una máscara que me lo multiplica todo por 0, excepto el bit 1, aquí voy a tener al bit 1. Pero fijaros que el bit 1 no lo tengo en la posición de menos peso. Entonces,
Para desplazarlo a la posición de menos peso, ¿qué hago? Este mayor hacia 1, ¿qué quiere decir? Quiere decir desplazar una posición a la derecha. Por tanto, esta instrucción de aquí me da el PF1 para que lo pueda visualizar en el osciloscopio, en el analizador lógico. Entonces yo aquí, dándole a la pestañita esta de aquí, yo puedo añadir para visualizar los bits que yo quiera. En función del tiempo, pues yo puedo ver la ejecución. Acordaros también nuevamente del tema de la diferencia entre ejecutar en hardware y ejecutar en el simulador. Es simplemente en el menú Options for Target ir a la opción Use Simulator de la pestaña Debug o la opción Stellaris ICD. Otras posibilidades de debugado pues son dispositivos que podéis conectar y hacer ahí un análisis y pinchar y ver las señales. Algunos pues son tanto analizador lógico como osciloscopio, que luego pues lo ves en la pantalla del ordenador. Este de aquí es uno, por ejemplo, que si os fijáis es muy barato. Aquí me permite pinchar y luego como en los distintos pines y luego pues lo veo dentro de la pantalla del ordenador. Puedo tener un analizador lógico que no es como este de aquí, que es en simulación, sino que sea realmente con los valores que hay ahí en la placa. Y luego pues hay otros sistemas más profesionales que lógicamente pues tienen un coste mayor. Yo os lo explico para que lo sepáis, pero nosotros esto tampoco lo vamos a necesitar porque afortunadamente, como ya comprobasteis en Digital 2, pues las prácticas tienen un grader que os va a permitir saber si funciona o no funciona y cuando no funcione os va a decir, te has olvidado de activar el reloj. Tenías que haber configurado el bit no sé cuánto como entrada y no está configurado como entrada. Entonces, para aprender al inicio, eso va muy bien porque os va a permitir saber por qué demonios no funciona vuestro código. Pero claro, el día que hagáis un programa vuestro, evidentemente ahí no vais a tener un grader que te diga si funciona o no. Esos graders están hechos para unas especificaciones, para unas instrucciones concretas que son las que vosotros hacéis en la práctica. El día que hagáis un programa nuevo, pues ahí tendréis que debugar con herramientas de estas. Y esto es todo, ha salido clavadísimo de tiempo. ¿Tenéis alguna pregunta?